Hola a todos, mi nombre es Andrés Felipe Villamuñoz, estudiante de licenciatura en lengua inglesa de la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. El día de hoy vamos a hablar de concepciones curriculares. Entonces tenemos las teorías curriculares actuales, son tres: la técnica, la práctica y la... Comenzamos por la teoría técnica y tenemos entre sus características que hace énfasis en los principios científicos sobre la enseñanza, el currículo y el aprendizaje. Dirige la acción de la enseñanza. El docente es un seleccionador de técnicas y medios disponibles para lograr los objetivos. Centra la problemática educativa en conseguir mejores técnicas, recursos y medios. La evaluación está separada del proceso de enseñanza y el diseño curricular del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos dos concepciones: el currículum academicista y el currículum tecnológico positivista. Entonces, en el primero tenemos la concepción académica del currículum o racionalismo académico. Los contenidos como formas del saber están organizados en asignaturas. El currículum es el conjunto de conocimientos que hay que transmitir al alumno, y esta se transmite mediante las disciplinas historia, geografía, arte, física, química, etcétera. También tenemos que influyen la escuela clásica y la escuela activa. La primera de ellas, escuela clásica, básicamente en ella el aprendizaje de contenidos se da como formas de saber, y en la escuela activa está basada como formas de hacer. Ahora seguimos hablando ya de la concepción tecnológico positivista, y tenemos que tiene dos representantes principales, que son Bobbitt y Gagné. Entonces vamos con el currículo tecnológico positivista. Entonces tenemos que este currículo se divide en otras fases. En el sistema tecnológico de producción, el cual prácticamente es un diseño donde se especifican los resultados pretendidos en un sistema tecnológico de producción. Es por ello una declaración estructurada de objetivos generales, específicos y operativos de aprendizaje. Entiende el currículum como un conjunto de unidades de contenidos estructurados en una secuencia jerárquica. Ahora, plan de instrucción. Se concreta en un documento en forma de plan de aprendizaje, que como planificación de la instrucción incluye con precisión y detalle objetivos, contenidos, actividades y estrategias de evaluación. Es una planificación racional para intervención didáctica. Seguimos con el conjunto de experiencias de aprendizaje. Supone una evolución del conductismo. Entiende el currículum como todas las oportunidades de aprendizaje que proporciona la escuela. Y por último, como su nombre lo indica, el currículum por competencias. Ahora pasamos a la teoría práctica. Entre sus principales características tenemos que la profesionalización del docente implica la búsqueda de fines esencialmente morales. Está la comprensión de las situaciones humanas de interacción, la interacción entre docente-alumno y alumno-alumno, se da sentido a cómo se construyen los significados. La calidad educativa no se mide en los procesos logrados, sino en el proceso mismo. Las interrelaciones sociales del aula en la toma de decisiones y la autorreflexión para juzgar y cambiar la propia práctica. Y ahora en la frase de Confucio vemos cómo se aplica: lo que oigo olvido, lo que veo recuerdo, y lo que hago aprendo. Tenemos en esta corriente o en esta teoría, tenemos la concepción interpretivo-cultural del currículum. Entonces en ella tenemos unas corrientes: la cognitiva, la práctica y la reconceptualista. Entonces vamos a hablar de la primera de ellas, la corriente cognitiva. Trata de los pensamientos del profesor y de los alumnos, y los conciben como agentes activos cuyos pensamientos, planes, percepciones influyen y determinan en su conducta. En esta corriente hace una fuerte influencia el constructivismo. En esta corriente tenemos unos actores principales que son Piaget, Vygotsky y Ausubel.
Entonces, las principales características del constructivismo es que ofrece explicaciones y orientaciones para fundamentar y mejorar la acción de los docentes en el contexto de la educación escolar. La cognición se produce por construcción. Ahora vamos con la corriente práctica. En la corriente práctica, el currículum se da como arte de la práctica. Entonces tomamos en base el arte de la práctica de Schwab. Entonces, Schwab dice que la deliberación sobre la propia práctica y la reflexión comunitaria sobre la misma supone e implican un punto de partida para su mejora. Continuamos con el currículo como arquitectura de la práctica. Entonces dice el currículum como arquitectura de la práctica. Trata de ser un modelo explicativo de la teoría y práctica curricular en sistemas educativos centralizados. Seguimos con el currículum como congruencia de prácticas. Este se divide en currículum prescrito, el cual orienta el contenido del sistema educativo, principalmente el público. Es obligatorio y de mínimos, facilitador de un marco curricular abierto y flexible. Los esquemas de intervención varían de unos países a otros. Tenemos el currículum presentado a los profesores. El papel más decisivo en este sentido lo desempeñan los libros de texto. Seguimos con el currículum moldeado por los profesores. Se moldea a partir de su cultura profesional cualquier propuesta que se le haga, bien sea a través de la prescripción administrativa del currículum o de su presentación y reelaboración en forma de materiales didácticos. Y terminamos con el currículum en acción, el cual es una arquitectura de la práctica. Tercera corriente, que es la corriente reconceptualista. En esta corriente se pretende una revisión crítica de los modelos curriculares de tipo academicista propios de la escuela clásica y de la escuela activa y de los modelos conductuales positivistas. Se da una búsqueda de la escuela humanista. Lo sustantivo no son las conductas, sino las acciones e intenciones que subyacen en ellas. Reacciona ante la visión tradicionalista y ante la visión empírico-conceptual. Tenemos en ella el currículum o currículum centrado en la persona, que es el currículum humanista. En este momento, el currículum humanista inspirado en Carl Rogers. Entonces, este currículum habla especialmente de lo que se debe favorecer al estudiante. Entonces dice que la dignidad, la capacidad de aprender, el clima educativo favorable, preocupación por el aprendizaje, contenidos y objetivos relacionados a los intereses de los alumnos, respeto a las diferencias, desarrollo de la autoestima, normas disciplinarias acordadas y que el docente es un orientador y guía. Ahora vamos con la concepción sociocrítica del currículum y vemos que nos interesa la parte de América Latina. Vemos que el principal exponente es Paulo Freire. Entonces vamos a hablar de Paulo Freire, quien nació en 1921 y murió en 1997. Entonces, Paulo Freire es el representante del currículum sociocrítico en América Latina. Él habla del poder y la cultura. Del poder dice que se puede asociar a la forma en que se estructura toda organización social, y de la cultura dice que puede comprenderse como el conjunto de saberes y códigos comunes que cohesiona y norma una comunidad. Habla de la escuela. Dice que la escuela reproduce cultura. Y habla del currículo. Dice que el currículo es el instrumento que contiene los aspectos de la cultura que se privilegian y se quiere reproducir. Ahora vamos a finalizar con la última teoría, que es la teoría crítica, en donde sus características principales se comparte con la teoría práctica, la reflexión autocrítica del docente. La enseñanza incluye interpretaciones teóricas, se valoriza el aporte de la teoría, intenta resolver la oposición teórica práctica a través de la praxis, potencia la capacidad para que los sujetos asuman su vida responsablemente, y la praxis se desarrolla en la realidad social y cultural en un momento histórico determinado.
Estas características también se determinan referidas a la modernidad. Entonces, en esta parte rechaza el carácter tecnológico de la enseñanza del currículum, la perfección moral por medio del trabajo intelectual y la ilustración a partir de la autoconciencia, integración en los valores de la sociedad y transformación del contexto social, y formación centrada en el desarrollo de los procesos intelectuales. También hay unas características referidas a la posmodernidad, derecho a la diferencia y a la singularidad del alumno, dimensiones históricas del conocimiento a partir de los valores de la razón, libertad y humanidad, y utiliza como método la interpretación para llegar a la comprensión de los fenómenos sociales. Por último, tenemos la teoría crítica aplicada al currículum. Valores compartidos, cooperativos, solidarios y liberadores. Los objetivos se realizan mediante procesos de diálogo y discusión. Tiene una relación entre teoría y práctica que es indisoluble. Los medios didácticos que se utilizan son productos de la negociación y el consenso entre profesor y alumno. Y el profesor es definido como investigador en el aula, reflexivo, crítico, comprometido con las situaciones escolares y sociopolíticas. Es un agente de cambio social y político. Y lo principal en la teoría crítica aplicada al currículum es que se hace un trabajo en equipo. Muchas gracias, que tengan un buen día.